Es un placer saludarles, bienvenidos a una nueva entrega de respuestas. En el día de hoy iniciamos una nueva serie que hemos titulado Sanar es cambiar. Y antes de darle entrada a esta nueva serie, quiero saludar a Miguel, que siempre está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Elaine, y de nuevo yo creo que por la naturaleza de esta serie, yo creo que mucha gente va a estar muy interesada en poder dar continuidad a lo largo del camino. Y yo creo que mucha gente puede ser beneficiada si llevan a sus vidas a los principios que vamos a estar compartiendo. Nuestro programa en el día de hoy es ¿qué debemos cambiar? Y entendíamos que esta serie, Sanar es cambiar, era una serie muy apropiada en estos tiempos en vista del gran número de personas heridas que están a nuestro alrededor y que lamentablemente se encuentran muchas veces en un callejón sin salida y no saben qué hacer, cómo iniciar este proceso, cómo cambiar. Entonces, básicamente, lo primero que te voy a pedir es que me expliques un poco el título de esta serie. Bueno, mucha gente quiere sanar. De hecho, yo creo que todo el mundo que está enfermo quisiera sanar. Lo que la gente no quiere hacer muchas veces es emplearse a fondo, hacer todo el esfuerzo necesario para poder lograr la sanación que ellos quieren. Entonces, si tú realmente quieres sanar, tú vas a tener que cambiar tu forma de pensar, los valores que has abrazado. Lo cual requiere un esfuerzo. Lo cual requiere un esfuerzo. A la filosofía de vida que quizás tú has comprado en una etapa temprana. Y lo que estamos tratando de hacer precisamente a lo largo de este programa es ayudar a concientizar a aquellos que nos escuchan de que realmente no hay otra forma de tú poder cambiar, de tú poder sanar que no sea cambiando. Hay muchas maneras como esto ha sido abordado, el tema de la consejería, cómo lo hago. Y tenemos que hablar de eso, porque no toda la consejería produce el cambio de que queremos hablar nosotros hoy. Y ciertamente en los últimos años han sido publicados varios libros relacionados a este tema de cómo cambiar y cómo adentrarse en este tema de lo que es el cambio de una persona. Sí, yo creo que hay, hasta cierto punto pudiéramos hablar que el tema está en boga, por lo menos en círculos cristianos y en círculos de consejería. Te voy a mencionar un par de ellos. Tim Chester publicó un libro conocido con el nombre de You Can Change, Tú Puedes Cambiar. Timothy Lane y Paul Tripp se combinaron sus esfuerzos y produjeron un libro, How People Change, Cómo Cambia la Gente. Lamentablemente algunas de estas literaturas no han sido traducidas aún. Henry Cloud tiene un libro, How People Grow, Cómo la gente crece. James Adams tiene un libro muy viejo ya que se llama de una manera muy similar, How People Change, cómo cambia la gente. De manera que por mucho tiempo hemos querido, dentro del movimiento cristiano ha habido personas interesadas en ayudar a las personas a cambiar para que puedan sanar. Pero últimamente hay como una resurgencia de este tema. Muy bien has dicho que cambiar supone un esfuerzo de la persona que desea cambiar y hay un precio que pagar por este cambio, pero a la hora de hablar de un cambio, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde iniciamos? ¿Cómo comenzamos en este proceso? Bueno, hay diferentes formas, como en el mundo diferentes consejeros han tratado de hacer esto. En un libro conocido con el nombre de Competent Christian Counseling, los autores, uno de ellos es Tim Clinton de la Asociación Americana de Consejeros Cristianos, pero él escribe con un compañero cuyo nombre escapa a mi mente ahora. En uno de los capítulos ellos hablan de que en el año 2001 pudieron ellos determinar que había más de 100 tipos diferentes de psicoterapias, de cómo hacer esto. Ahora, nosotros no vamos a hablar de psicoterapia, vamos a hablar de consejería desde otro ángulo, pero quería traer eso a colación. Y yo pudiera decir que en sentido general yo quisiera hablar de dos de esas formas de dar consejería, una que vamos a dejar a un lado y otra que es la que vamos a estar empleando. La primera tiene que ver con la solución de problemas, es como creo que en inglés la llaman Solution Focus Brief Therapy, terapia breve para solucionar el problema. Entonces, esa terapia no cambia a la gente, trata de ayudarte a manejar el problema. Tú llegas al consejero, le dices al consejero que el problema es que tú no te llevas bien con tu esposo, él no me entiende, no me escucha, se habla con el esposo, ¿cuál es el problema? Bueno, es que cuando yo llego a mi casa, mi esposa me espera con una lista enorme
de problemas, entonces nos sentamos a hablar y se te dice, bueno, mira, Elaine, quizás tú necesitas esperar a que tu esposo cene, a que se calme, que esté tranquilo para entonces hablarle de los problemas. Y eso puede ser que tú debas hacer eso, pero si eso es lo único que va a pasar, entonces vamos a solucionar ese problema puntual, pero hay otros problemas que no van a ser solucionados. Yo tengo que ver qué hay detrás de la raíz de todo eso. Entonces luego tiene, perdón que me extendí un poco, pero la segunda modalidad, que es la consejería basada en la aplicación de la verdad, y en el caso nuestro, la aplicación de la verdad bíblica. Básicamente estás diciendo que con este primer método al que hiciste alusión es descubrir soluciones a los problemas, pero tiene la desventaja o deficiencia de que no contribuye al cambio en la persona, sino simple y llanamente que va a resolver un problema puntual. Por tanto, en el mismo problema va probablemente a aparecerse más adelante o va a tener uno distinto, pero al final siempre van a haber problemas que solucionar. Claro. Me hablaste también de otro elemento o otro proceso que es al que vamos a hacer alusión en el programa. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Bueno, es el cambio de la persona basada en la aplicación de la verdad, y en este caso de la verdad bíblica. Yo quisiera ilustrarlo de esta forma, a partir de lo que tú acabas de decir. Si soluciono el problema solamente, es como curarte de una neumonía que tú tenías con un antibiótico, pero te puede dar otra. Así es. Si yo descubro una vacuna para la neumonía, yo puedo vacunarte para la neumonía de tal manera que ya no te den otras neumonías. Entonces, la aplicación de la verdad, en el caso de la verdad bíblica, eso es lo que está tratando de lograr, de cambiar a la persona para inmunizarla, relativamente hablando, obviamente, en contra de los problemas que este problema de base pudiera causar en un futuro. El problema de la psicología, como hemos dicho, este consejero Tim Clinton de la Asociación Americana de Consejería Cristiana que hemos hablado, él hace esta anotación en el libro que cité. Creemos que la psicología en su mejor caso es limitada y en su peor caso puede resultar inútil, a menos que sea basada en una teología sólida. Eso es uno de los problemas cuando hablamos de psicología, que tiene un límite. Quizás me hace el diagnóstico de cuál es mi problemática disfuncional, pero no me puede curar, porque eso es un problema que tiene que ver con el desarrollo de mi alma y formas pecaminosas de yo pensar. Y ahí es donde tiene que llegar Dios. Mira lo que él dice entonces en la misma cita. La clave para poder transmitir la verdad de Dios a los corazones y vidas de las personas es un íntimo conocimiento de quién Él es, que Él nos ha revelado y en lo que Él ha diseñado que nos convirtamos. Primero debemos saber quiénes somos en Cristo antes de tratar de hacer algo para Él. Lo que estamos tratando de transmitir con esto es la idea de que Dios tiene una revelación, yo tengo que conocer esa revelación y luego tratar de cambiar de acuerdo a ella. Miguel, si fueras a resumir en unas palabras cuál sería el proceso a través del cual vamos a cambiar, qué es lo que más o menos vas a explicar en este programa de hoy, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo vamos a cambiar? Bueno, en primer lugar, yo necesito conocer al Dios que me creó. Él es que tiene idea de cómo me diseñó. Entonces, conocimiento íntimo de Dios. En segundo lugar, tengo que conocer aquello que Él reveló, que es su palabra, y lo necesito conocer de manera minuciosa. Y en tercer lugar, yo necesito saber para dónde voy. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer conmigo una vez yo soy su hijo? Y la idea es formar en mí lo que es su imagen y semejanza. Entonces ahora yo tengo las herramientas. Yo tengo un conocimiento del Dios creador, yo tengo un conocimiento de su verdad. Ahora yo tengo una idea de qué es lo que Dios está tratando de crear en mí, para yo saber qué tipo de cambios son los que ameritan, qué tipo de esfuerzo, en qué dirección moverme. Entonces yo creo que eso resumen de una forma bien escueta de qué es que trata la consejería bíblica. Mucha gente llama mundano a lo que es vicios y es muy normal asumir que los vicios, el alcohol, el cigarrillo, las drogas y demás son mundanos, pero real y efectivamente no solamente los vicios son cosas mundanas, sino todo aquello que hemos aprendido en el mundo, sistemas de valores, formas de pensar y demás.
todo sistema de valores que realmente no ha salido de la palabra de Dios es considerado mundano, ¿no es así? Sí, yo creo que hace la pregunta porque mucha gente piensa que cuando voy a cambiar, lo que tengo que cambiar es aquello que es mundano, y no nos damos cuenta que realmente la mundanalidad es algo que tiene que ver con toda la concepción de cómo vivir la vida y cómo concebir la vida. Déjame leer algo de Colosenses 2:8 que se me había quedado atrás, que dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Eso es exactamente el problema. Mucha gente ha comprado, nosotros todos hemos comprado a lo largo del crecimiento, tradiciones familiares, valores que la universidad nos enseña, la sociedad nos transmite. Y nosotros tenemos todos esos valores. Que corresponden básicamente a lo que es la sabiduría humana. La sabiduría humana. La cual es limitada. Limitada, falible, con frecuencia entonces comete errores, no proviene necesariamente de la percepción correcta. Entonces lo que necesitamos es la sabiduría ya no del mundo, sino la sabiduría que es según Cristo, como nos habla la palabra. Y entonces ahora con esa nueva sabiduría, con ese nuevo grupo de valores, yo necesito cambiar. Yo como pastor a la edad de 53 años, habiendo sido anciano ya hace mucho tiempo atrás y siendo pastor por otro tiempo ahora, yo todavía tengo patrones disfuncionales de pensamiento que necesitan seguir siendo desmontados a lo largo de la vida, porque están tan arraigados en nuestra naturaleza caída y en nuestra forma de crecer, nuestras enseñanzas seculares y familiares también disfuncionales, que esto toma toda una vida para tú desmontar esto. A eso es que nos estamos refiriendo. Y cada cosa que no corresponde a la verdad de Dios, a la revelación de Dios, corresponde a este mundo. Y si corresponde a este mundo, puede ser definida, de acuerdo al diccionario incluso, como mundana. El diccionario define mundano como aquello que pertenece a este mundo. Punto. Eso es. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a entender qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Tú crees que mientras más mayores somos, más difícil se nos hace cambiar? Bueno, hay un sentido en que sí, porque los patrones disfuncionales tienen más tiempo arraigados. Pero hay otro sentido en que quizás nos puede ayudar la edad, porque hemos cosechado fracasos, experiencias, sinsabores. En inglés se dice, te vuelve más mellow, ya no eres tan rebelde. Entonces, quizás con los años, desde otro ángulo, quizás sea más fácil cambiar. Yo creo que si estoy dispuesto a cambiar, es más fácil. Sí, hay esperanza, pero es más fácil con los años, por la experiencia acumulada. Si no estoy dispuesto a cambiar, es más difícil con los años, por lo largo del camino. Del camino que ya he recorrido en disfuncionalidad. ¿Qué te parece si entonces ampliamos esta idea del cambio a partir del modelo bíblico que aplica a lo que es la verdad de Dios? Bueno, lo que estamos hablando básicamente es de producir un cambio que vaya en dirección de lo que es la imagen de Cristo. En la enseñanza cristiana, en definitiva, o en resumen, estamos hablando de santificación, que es el yo poder ir dejando atrás cada vez más los patrones y formas de pensamiento viejo y yo poder ir vistiéndome de un nuevo hombre. De hecho, déjame traer una cita que ahora se me ocurre, que quizás sea muy buena, que la había marcado anteriormente, pero la había dejado atrás. Efesios 4, 22 y 24, 4, versículos 22 y 24, que en cuanto a vuestra manera de vivir, en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y luego sigue, y os vistáis del nuevo hombre en el 24, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cambio en eso, ¿qué consiste desde el punto de vista que estamos hablando? Es quitarme el traje viejo, la forma de pensar, de yo manejar la vida, de yo reaccionar ante la vida, y yo comenzar a aprender una nueva forma de ver y reaccionar frente a esa vida. Miguel, hace un momento te preguntaba, básicamente te estaba comentando que en la consejería secular las premisas es que fuimos dañados por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las relaciones, por las circunstancias, por la sociedad. ¿Cuáles serían las premisas que gobiernan este modelo de consejería bíblica del cual estabas hablando? Todas esas cosas no hay duda de que tienen un impacto sobre nosotros, pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que en realidad tienen un impacto porque nosotros tenemos una deformación. Todo tiene que ver con el tiempo en que Adán se separa de Dios y el resto de nosotros hemos nacido separados de Dios. O sea, que básicamente es nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída
humana, despegada de Dios, que hace que nosotros reaccionemos pecaminosamente ante todos esos factores que tú acabas de mencionar. Esa es la razón por la que el libro de Santiago dice, comenzando en el capítulo 4, versículo 1, que las guerras vienen ¿de dónde? De nuestro corazón, del interior mío. Cuando yo me peleo contigo, nosotros pudiéramos apuntar a esto o aquello, pero al final es lo que está en tu corazón, lo que está en mi corazón, lo que ha hecho que reaccionemos de esa manera. Por eso es que Gary Smalley, en su libro El ADN de las relaciones, dice algo que a mí me llamó la atención y yo lo negué de primera instancia cuando lo oí, porque lo oí de él, de sus labios, antes que leerlo, y luego entendí, ciertamente es así. Él dice, si tú tienes un problema con alguien, tú tienes un problema contigo mismo. O sea, hay cosas en mí, llámale orgullo, inseguridad, complejo de inferioridad, lo que tú quieras, que me hacen reaccionar ante tus palabras. Y una buena ilustración que yo uso, tú le dices a una persona que mide 6'4", mira tú, enano, y él sigue caminando como que ni estuviera hablando con él. Pero una persona que tú le digas, una persona que mida 5'10", un hombre, o 4'10", o 4'8", tú dices, mira tú, enano, y él se ofende. Yo dije las mismas palabras, sí, porque uno no tenía un problema con él y el otro sí tenía un problema. Entonces esa es la idea, yo tengo que mirar hacia adentro, yo tengo que hacer introspección. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos al momento de entrar en este proceso de cambio es básicamente ¿qué o quién me gobierna? Así es. Cuando yo hablo de hacer introspección, es curioso porque la primera persona que usó este término fue Sigmund Freud, alguien a quien nosotros ni siquiera mencionamos usualmente por lo anticristiano que fue y tanto que rechazó esto. Pero él habló de hacer introspección y en esa introspección yo descubro, en esa reflexión interior, yo descubro quién me gobierna o qué me gobierna. Lo que a mí me gobierna son ídolos que nosotros hemos ido levantando en el corazón nuestro conforme a una serie de mentiras que acumulamos a lo largo de la sociedad. Y en ocasiones entonces el ídolo principal soy yo mismo. Yo quiero, es como que yo levanto un altar a mí mismo y yo soy considerado la persona más importante y todo el mundo tiene que doblegarse a mí y servirme a mí, etcétera, etcétera. Nosotros entonces tenemos como parte de ese ídolo la autojusticia, a la autosuficiencia, mi orgullo, el hecho, otros tienen su belleza física como parte de esa idolatría a lo que es el yo, pero en otras ocasiones ya no soy yo mismo el ídolo, es un esposo que controla a una esposa, es una esposa que controla al esposo, o es un jefe, o es un pastor, o es una iglesia, pero nosotros siempre tenemos algo que nos gobierna. Entonces, cuando tú hablas, y yo reacciono ante lo que tú dices de una manera airada o me entristezco o me deprimo, en ese momento tú comenzaste a controlarme. Porque yo estaba bien hasta el momento en que tú hablaste. Tan pronto tú hablaste y yo me descompuse, tú has comenzado a controlarme y en cierta manera, para ilustrar esto, tú te estás convirtiendo en mi Dios funcional, aquello que me hace moverme en una dirección. A veces el dinero, a veces el trabajo. Y yo tengo que descubrir todo eso, yo tengo que desmontar todos esos ídolos ante los cuales yo me pliego, doblo la rodilla todos los días, y eso es parte del cambio. Hasta que yo no haga eso, yo no voy a poder cambiar. ¿Por qué tú piensas que lo que el otro dice nos hace reaccionar tan fácilmente? ¿Cómo es que lo que una persona dice de mí puede manejar mi mundo emocional? Bueno, el problema está, Elaine, es que producto de la caída del hombre y nuestra inseguridad con la que vivimos, nosotros no somos adictos a la aprobación del otro. Entonces, cuando tú dices algo negativo acerca de mí, yo me siento desaprobado. Como somos adictos a la aprobación del otro, inmediatamente yo digo algo porque yo quiero hacerte cambiar de opinión. De tal forma que si te hago cambiar de opinión, entonces yo puedo volverme a sentir aprobado, que es la adicción del ser humano. Entonces a eso que nos estamos refiriendo y nosotros permitimos entonces por lo que otros llaman el miedo al hombre, pero en realidad le tenemos miedo al hombre porque quiero la aprobación del hombre. Entonces cuando nosotros permitimos que eso ocurra, ese otro se vuelve mi Dios funcional, me controla, yo no puedo vivir la vida libremente como Dios quiere, pero tampoco puedo cambiar porque sigo esclavo de la opinión, del qué dirán, de lo que el otro piensa, de lo que el otro dice acerca de mí. Es posible que alguna persona que nos esté viendo y escuchando diga, yo necesito cambiar. ¿Cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo este proceso de cambio? La primera, que tú acabas de decir, si la persona que está escuchando dice, yo necesito cambiar, ya dio el primer paso.
es la admisión de la necesidad del cambio, porque mucha gente, Elaine, ni siquiera eso admite. No, es el otro que tiene que cambiar. Yo vengo a consejería porque mi esposo, yo vengo a consejería porque mi esposa. Entonces, el primer paso es la admisión de que yo estoy en necesidad de cambio. El segundo paso es, yo estoy dispuesto a mirar hacia adentro, olvidarme del otro en gran manera. Yo te puedo explicar de qué manera estamos disfuncionando, pero a partir de ahora yo quiero enfocarme en lo que yo tengo que cambiar. Porque cuando yo cambio, yo voy a agregar sanidad a la relación. Lamentablemente, yo necesito estar dispuesto cuando comienzo esta revisión a revisar prácticamente todo lo que hasta ese momento yo había abrazado, valores, convicciones familiares, tradiciones, creencias de la sociedad, filosofías, que la apariencia importa, que el dinero da importancia, que la marca me dan nombre, me dan seguridad. Toda esa basura que nosotros recogemos a lo largo del camino. Y yo tengo que hacer eso intencionalmente, porque los malos valores se recogen como por osmosis, pero los buenos valores yo necesito hacer una búsqueda intencional de ellos para poderlo incorporar a lo que es a mi vida, mi creencia, mi mente. Miguel, hace un momento hablábamos de que la consejería bíblica procura o su meta principal es el crecimiento hacia lo que es la imagen de Cristo y a la transformación de la mente de la otra persona vía el entendimiento y la aplicación de la verdad. Y entonces yo te comentaba que muchas veces no es que nos falte más conocimiento, sino más aplicación de lo que es la verdad, de lo que ya conocemos. Por lo menos en el caso de los cristianos, yo creo que ese es el caso muchas veces. Con frecuencia tenemos mucha ortodoxia, pero no tenemos ortopraxis. La práctica no está bien, la aplicación de la verdad. Y yo todavía sigo preguntándome dónde que está el abismo, el gap entre lo que yo sé y lo que es mi práctica. Yo creo que muchas veces lo que ocurre es que yo lo sé aquí, pero yo nunca lo asimilé aquí para yo cambiar y hacer eso parte de lo que es mi estilo de vida. Pero eso ha sido así todo el tiempo. Mira, déjame remontarme al siglo I y darte una cita de este individuo Epictetus. En el primer siglo, el año 55, el año 135 existió, y él decía lo siguiente: el hombre no es perturbado por los eventos de la vida, sino por la manera como él los ve. En otras palabras, lo más importante no es lo que ocurre alrededor de mí, es cómo yo reacciono ante ellos. Lo que ocurre dentro de mí es más importante que lo que ocurre alrededor de mí. Y eso es lo que va a determinar entonces cómo mi ortodoxia debiera resultar en una ortopraxis, en una práctica adecuada. Pero yo requiero haber hecho eso parte de mis convicciones, que es lo que la gente no hace muchas veces. ¿Dónde podríamos decir que comienza el problema en lo que es la historia del hombre, hablando de consejería bíblica? No hay duda que el problema vuelve otra vez al jardín del Edén. Dios crea al hombre para que viva en íntima comunión con Él, en dependencia de Él, en sumisión a Él, y el hombre se rebela y se aparta de Dios. Y al apartarse de Dios, Él adquiere ahora nuevas necesidades que Dios antes llenaba, pero que ahora no llena. El problema es cómo Él llena esas necesidades y a dónde va a llenarlas. Entonces trata de llenarlas con una serie de ofertas que el mundo le hace, y va a llenarlas precisamente al mundo en vez de ir donde Dios, porque fue precisamente donde comenzó todo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el hombre se aparta de Dios, su mente queda entenebrecida, habla Pablo en las cartas del Nuevo Testamento. El corazón queda también endurecido, la voluntad queda esclavizada al pecado. Y ahora tú tienes una mente oscura, un corazón duro, una voluntad esclavizada. ¿De qué manera puede ese individuo poder cambiar? Y por eso es que tú necesitas que Dios venga, te haga nacer de nuevo, y luego, aún después de nacer de nuevo, siga convirtiéndote en una nueva criatura, en una nueva imagen, que es la imagen de Cristo. Y de eso es que se trata el proceso de santificación, que es el proceso de cambio que estamos hablando, y eventualmente lo que me lleva a sanar. Miguel, nuestro tema de hoy, ¿qué debemos cambiar?, es un tema sumamente práctico. Me imagino que las personas que nos están siguiendo en este momento están ansiosas de saber cuáles son tus recomendaciones bibliográficas para el día de hoy. ¿Qué te parece si entonces pasamos a nuestro segmento de respuestas literarias? Adelante. Miguel, ¿qué tenemos para nuestra audiencia en el día de hoy en nuestro segmento de respuestas literarias? Bueno, hablando de cómo nosotros reaccionamos negativamente cuando mis necesidades no están siendo llenadas, quisimos recomendar un libro
que posiblemente lo recomendamos en algún programa anterior, es para matrimonio, pero la verdad es que me ayuda en toda relación. Pero el libro fue escrito mayormente pensando en la relación esposo y esposa. Entonces, el capítulo 3, por ejemplo, para darte una idea, dice, ¿por qué ella no respeta? ¿Por qué él no ama? Nosotros no amamos a nuestras esposas adecuadamente, ella nos respeta adecuadamente. El libro es Amor y Respeto. Amor y Respeto, de Emerson Eggerichs. Entonces, ¿qué ocurre? Si mi esposa no se siente amada, ella responde con irrespeto. Cuando yo me siento irrespetado, yo no respondo con amor. Y eso se vuelve lo que él llama la danza loca. Es the crazy dance. Es un círculo vicioso continuo donde están girando muchos matrimonios por mucho tiempo. Por eso es que este libro estamos recomendando en esta ocasión, porque yo necesito aprender qué hay detrás de mi irrespeto y qué hay detrás de mi falta de amor para con el otro. ¿El otro libro sería? El otro libro es relacionado hasta más directamente, yo diría, que el anterior, al cambio, que se llama a sí mismo, You Can Change, tú puedes cambiar. Este libro lamentablemente no está en español, es de Tim Chester, y el libro habla de varias cosas, pero dedica un par de capítulos primero a identificar qué es lo que tú quieres cambiar. Luego un par de capítulos acerca de cómo vas a cambiar, cómo vas a lograr hacer eso, cuáles son los valores que tú debes abrazar, hacia dónde te va a volver para poder lograr el cambio, en qué dirección ir. Es un libro bien práctico que tiene que ver con el proceso por el cual un individuo debe pasar si quiere cambiar a la manera de Dios, porque mucha gente quiere cambiar, pero quiere cambiar a su propia manera. Y otras personas no quieren cambiar, quieren ser afirmados en sus patrones de disfuncionalidad. Este libro es para el que quiere cambiar. Y si usted quiere, usted puede ser beneficiado grandemente. Continuamos con respuestas. Miguel, hace un momento hablábamos de que todo el problema comenzó con la separación de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, entonces viene al hombre un gran vacío y con ese vacío entonces aparecen nuevas necesidades que llenar. Bueno, y esas necesidades, como decíamos, tú comienzas a llenarlas con ídolos. El hombre en esencia ha cambiado al Dios creador por la criatura. Y entonces de esos ídolos que hablamos en el segmento anterior son los que nosotros necesitamos identificar. Pero yo mencioné también que el alejamiento de Dios produjo ese vacío con nuevas necesidades. Entonces déjame mencionar un par de esas necesidades. Tenemos la necesidad de aprobación de la cual hablamos. Entonces piensa ahora en un predicador que comienza a predicar algo por una estación, un estadio por donde todos nosotros los predicadores hemos pasado. Y es que al principio, oye, te importa mucho lo que la gente te diga del sermón, mensaje. si quedó bien, si no le quedó bien, si le ministró, qué bueno, pastor, porque somos unos adictos a la aprobación. Eventualmente, si tú caminas con Dios, Dios te sana de esas cosas, pero tú te enfermas, porque entonces el día que te dicen algo te siente bien, lo cual alimenta tu orgullo. El día que no te dicen nada, que a lo mejor no fue por ninguna otra razón, simplemente que no te dijeron nada, quizás Dios lo orquestó así. Entonces ese día te sientes mal, tú vives como un yo-yo en la vida en términos de tus emociones, precisamente por estar adicto a estas aprobaciones. Eso es una de las necesidades. La otra es nuestra necesidad de compañía. El hombre se separó de Dios y entonces él se siente solo muchas veces. En esa necesidad de compañía, a veces de conexión con alguien. De conexión, de sentir que perteneces a algo o a alguien. Muchas veces la persona soltera se conecta con la persona equivocada, pero necesitaba la conexión, necesitaba pertenecer a eso. O cuando yo siento que mi esposa o mis hijos o un amigo o una amiga, creo que se da un poco más esto en las mujeres que son un poco más emocionales, pero cuando siente la lejanía, entonces la manera de tratar de acercar a tu mamá o a tu hija o a tu esposo, muchas veces dominarlos, otras veces manipularlos para tratar de que ellos vengan, regresen y tú lo puedas tener cerca de nuevo. Eso es el problema, no es la necesidad. Dios sabe que tenemos las necesidades. Es qué hago para llenarla, cómo peco y cómo reacciono cuando no están siendo llenadas. Seguridad también es una de las grandes necesidades del hombre, ¿no crees? Sí, no, definitivamente. Yo creo que cada uno de nosotros quisiéramos tener esta combinación de ser personas independientes, pero al mismo tiempo seguras. Y increíble. Exacto, y Dios dice, no, si tú quieres seguridad, tú necesitas ser dependiente de mí, yo te doy la seguridad. Pero queremos la independencia y queremos la seguridad.
Entonces, ¿qué resulta? Que cuando yo no me siento seguro, en vez de yo decir, bueno, que yo tengo inseguridades en mi vida todavía, lo cual sería bueno poder hacer esa admisión, no, yo lo que hago es que si tú me hiciste sentir inseguro, entonces yo te critico, yo te condeno, porque en realidad quien está en falta eres tú. Entonces, si ahora mi esposa, cuando llegue a la casa, no me ofreció cena, eso me hizo sentir inseguro de su amor. En vez de yo decir, lo que pasa es que yo no me siento seguro de tu amor, yo tengo que trabajar en mí, yo lo hago que condeno a la esposa, critico a la esposa, tratando de decir, la culpa no está en mí, está en ti. No, toda la palabra de Dios, todos los mandatos de la palabra de Dios tienen que ver conmigo. La palabra de Dios nunca me dice nada que tenga que ver con el otro. Dile al otro que no sea egoísta. No, la palabra no me dice eso. Tú no seas egoísta. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios entiende que yo soy el que tengo que cambiar. Miguel, hablando de las necesidades, te preguntaba, ¿cuál es el problema? Entonces, si tú dices que cada ser humano, no hay un solo ser humano en esta tierra que no tenga esta necesidad de ser amado, necesitado, aprobado, ¿dónde radica el problema con estas necesidades? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que ver con dónde yo voy a llenarlas, cómo hablamos. En segundo lugar, que también aludimos a esto, es que esas necesidades crean temores en mí. Y entonces cuando yo reacciono disfuncionalmente ante algo o ante alguien, realmente lo que ha ocurrido es que ese alguien o esa circunstancia ha apretado un botón de inseguridad en mí y me ha hecho entonces reaccionar pecaminosamente. Tú dices algo acerca de mi preparación, por ejemplo, como pastor o como médico, entonces yo reacciono y tú me dices, bueno, eso fue orgullo en ti. Yo no digo que no, pero al fin de cuentas el problema estaba en que yo tengo una inseguridad, esa inseguridad genera un miedo. ¿Y cuál es el miedo? Miedo a sentirme rechazado. Entonces ahora cuando tú cuestionas mi preparación, tú lo que has hecho que has apretado el botón de mi inseguridad, que me hizo reaccionar debido a mi miedo de que tú no me estás aprobando de una forma orgullosa. Pero al fin de cuentas es un pecado de orgullo que yo tengo. Pero si yo puedo entender de dónde viene, entonces no solamente yo puedo combatir mi orgullo mejor, porque la mayoría de nosotros sabemos que somos orgullosos. La mayoría de los que le hemos leído la Biblia sabemos que Dios condena el orgullo y sin embargo no lo acabamos de destruir. Y yo creo que muchas veces porque yo no conozco la raíz de ese orgullo, que es mi inseguridad. Entonces, volviendo, ¿dónde radica el problema? ¿Cómo trato de llenarlo? Y número dos, ¿cuál es el origen de esta inseguridad y de estos, que no es más que temores debido a mi alejamiento de la persona de Dios? ¿Qué problema entiendes tú puede generar la falta de aprobación en el hombre? Bueno, de nuevo, me siento rechazado y ese rechazo que yo siento hace que yo te condene, que yo te critique. Quizá eso es como llover un poquito sobre mojado, pero para enfatizar, que es una de las cosas que más nosotros hacemos, es poder entender mejor por qué es que nosotros somos tan criticones, por qué nosotros somos tan condenadores. Usualmente tú criticas y condenas cuando no te sientes cómodo. Tú entras a un salón, tú vas a otra cultura. Vienes aquí, por ejemplo, que es una cultura muy formal, vienes de Estados Unidos, y tú vienes en pantalones cortos y de repente te encuentras personas que tienen traje, corbata en una actividad o hasta en una iglesia, y tú comienzas a condenar el hecho de que la gente aquí se pone saco y corbata. Qué ridículo, pero lo que ha pasado es que tú te sientes inseguro en ese medio. Si te sintieras seguro, tú te sentaras con la manera que tú estás vestida en medio de otra forma, de otras personas que están vestidas de forma diferente y no necesitarías condenar a esa otra persona. Entonces, de nuevo, yo creo que el rechazo genera toda esta condenación y crítica con la que vivimos. Sentirse amado, Miguel, es otra de las grandes necesidades del ser humano. ¿Qué nos podrías decir al No, respecto? definitivamente. Yo creo que por eso es que Dios, cuando definió la vida, nos la definió en términos de dos relaciones donde la palabra amor era crucial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Y sin embargo, nosotros no tenemos muchas veces nuestra relación con Dios bien, por tanto no tenemos la relación con el prójimo bien, pero el problema está en que yo ni me siento amado por Dios, ni puedo amar al otro, ni yo me estoy sintiendo amado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no me siento amado, yo lo demando de ti, de una forma egoísta. Me vuelvo envidioso, me vuelvo celoso, trato de manipular tus afectos. Al fin de cuentas, lo que necesito es sentirme seguro en el amor, y eso solamente Dios me lo puede dar. Hablando de esta manipulación y de este amor, ¿tú crees que muchos adolescentes actúan de manera egoísta y rebelde solo por llamar la atención?
Bueno, se habla de eso, pero yo creo que, y eso es lo que en el salón de consejería tú terminas viendo, solamente la rebelión. Pero lo que nosotros no vemos muchas veces es que ese adolescente que está rebelde, lo que él no ha sentido, lo que hay detrás, es que cuando él estuvo creciendo desde su niñez y ahora durante su adolescencia, él nunca se sintió amado por su papá, por su mamá, una mamá que estaba trabajando, un papá que estaba trabajando, que salían en la mañana y no volvían a verlo hasta en la noche. ¿Qué tanto tú me amas y yo prácticamente no te veo? Entonces lo único que vemos, y cuando vamos al salón de consejería, es rebelión. Sí, pero yo no veo el corazón herido del adolescente, yo no veo el corazón vacío del adolescente, yo no veo el adolescente que está diciendo, por favor, alguien que me ame. Y lo que decimos, está tratando de llamar la atención. Sí, pero no hubo alguien que le estuviera amando para que no tuviera que estar llamando la atención. Así es. Te das cuenta que estas cosas son complejas. Pero al final, ese adolescente ya no puede volver a la edad de 5 años para que él lo vuelvan a amar cuando él tenía 5 años. Él tiene que ir a Dios. Dios es el único que puede llenar ese vacío con el que él creció. Definitivamente. Miguel, vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a nuestro segmento de preguntas y ver cuáles interrogantes tenemos para el día de hoy. Acompáñanos. Veamos cuáles preguntas tenemos para el día de hoy, Miguel. La primera dice, ¿es posible que una persona sienta síntomas físicos, dolores corporales, depresión, etcétera, debido a un pecado no confesado? Bueno, mira, cuando la persona tiene un pecado no confesado, su estado emocional se afecta. A veces experimenta ansiedad, a veces experimenta depresión, y esos estados emocionales, de estrés, de tristezas, en la medida en que se prolongan, sí producen síntomas físicos, de los cuales habla la misma palabra de Dios. Déjame leerte, en el Salmo 32, David, en un momento dado que había cometido adulterio y había tratado de ocultarlo, él luego confiesa, y él dice en el Salmo 32, comenzando en el versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad, eso es físico, se desvanecía con el calor del verano. Entonces, eventualmente, David dice en el versículo 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, entre el Salmo 32 y el 51 de David, tú tienes una idea de que él se estaba sintiendo mal, no solamente emocionalmente, sino también físicamente. Y eso era lo que quizá esta pregunta estaba aludiendo, sin lugar a dudas. La segunda pregunta dice, muchas veces las personas van a consejería, no a buscar de Dios, sino a que le resuelvan sus problemas. ¿Cómo las va llevando usted a abrazar el sufrimiento? Bueno, la realidad es que la mayoría de las personas, la enorme mayoría de las personas, no vienen a consejería, aún la bíblica, a buscar a Dios. Ellos vienen a que les resuelvan su problema. Ahora, Dios usa mi problema para que yo me encuentre con Él. Y esta pregunta quizá está aludiendo a eso. Entonces tú como consejero, pastor, necesitas decir, mira, sabes que este sufrimiento es parte del diseño de Dios para trabajar en ti y deshacer muchas de estas cosas que van desde tu orgullo, tu autosuficiencia, tu sentido de independencia, tu egoísmo, tus celos, tus envidias. Entonces, claro que tiene que saber cómo se lo va a decir, pero si puedo decirte, mira, Dios te quiere llevar aquí, pero para Dios llevarte aquí, tú tienes que pasar por un proceso, como el oro que se purifica en el calor, la plata que se purifica en el calor. De esa misma manera nosotros somos purificados por el calor de las situaciones de la vida que representan estas tribulaciones, que entonces Dios usa para ir deshaciéndome o haciéndome deshacer de aquellas cosas que realmente contaminan mi mente, mis emociones, mi voluntad, mis acciones. Entonces, es ayudarle a entender que Dios está en control y que esto es parte de su plan. Y si eres hijo de Dios, hija de Dios, poderte decir, Dios dice que todas las cosas cooperarán para bien, esta también. De manera que eso es una de las maneras como ayudamos al individuo. Pero el fin de Dios de la tribulación es darte una mayor revelación de Él mismo. Miguel, hablando de las necesidades y hablábamos hace un momento de la necesidad de ser amado y hay otra necesidad muy frecuente en el ser humano y es la de ser respetado. ¿Qué nos dices al respecto?
Eso es una gran realidad. De hecho, quizás sea más, es importante para todo el mundo, pero quizás sea más importante para el sexo masculino. Es interesante porque cuando tú lees la palabra de Dios, déjame leerte lo que Dios dice en su palabra, porque de esa manera vamos a entender un poquito mejor lo que yo estoy tratando de decir. Dios habla en Efesios 5 de las responsabilidades del hombre, la responsabilidad del hombre como esposo y de la mujer como esposa. Y al final, en el versículo 33 dice, en todo caso, como quien dice, resumiendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. O sea, al hombre lo mandan a amar a su mujer. Y a la mujer. Y a la mujer lo manda a respetar a su marido. Y Dios sabe, es que la mayor necesidad de la mujer es sentirse amada, valorada, y nosotros no sabemos amar, nosotros los hombres, de forma natural, y mucho menos de forma no egoísta. La mujer tiene, desde Génesis 3, cuando Dios pronuncia la maldición sobre el planeta, sobre Adán, sobre Eva, Eva comienza una lucha de los sexos con el hombre por la hegemonía del poder en la pareja. Entonces, eso es lo que ella no hace de manera natural, respetar al esposo. Entonces, Dios le dice, mira, a tu esposo le estoy diciendo que te ame porque él no sabe hacer eso, y a ti te digo, respeta a tu marido, porque tu forma natural de ser es y respetarlo. Entonces, ahí hay dos de las grandes necesidades que hemos hablado, necesidad de sentirte amado, necesidad de sentirte respetado, y esas dos cosas crean mucha disfunción. Y yo necesito aprender en el proceso de consejería bíblico acerca de todo mi egoísmo con el que yo he vivido, que ha ido demandando esto del otro sin dar, y tengo que aprender de todos mis ídolos, del cual yo soy el primero, a los que yo he amado más que a mi esposa, y mi esposa necesita ir descubriendo su orgullo que la hace revelar. Miguel, ya hacia el final del programa, de este primer programa de nuestra serie Sanar es Cambiar, y nuestro título de hoy es ¿qué debemos cambiar? ¿Cómo nos despides? Bueno, yo creo que es haciendo un énfasis de nuevo en que si usted quiere sanar, usted necesita estar dispuesto a revisar su forma de pensar, los valores, y necesita incluso acercarse a Dios. No es fácil cambiar de ninguna manera, pero es más difícil alejado de Dios. Cuando yo no estoy cerca de Dios, muchas veces yo lo que logro son cambios conductuales, de conductas, del momento, pero yo no logro cambiar mi esencia. Y el primer cambio que tiene que ocurrir es de mi alma. Yo tengo una alma caída, pecaminosa, necesidad de salvación, de regeneración. Eso solamente lo da Dios. ¿Y cómo lo consigo? Tengo que pedírsela. La salvación es de Jehová, dice la palabra de Dios. Pedirle a Dios que pueda regenerarme para que yo pueda ser cambiado. Su regeneración viene como decisión soberana de su voluntad, pero en la parte mía tiene que ver con un arrepentimiento. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, que implica devolverme en uno. Y yo creo que probablemente en nuestro próximo programa acerca de cómo cambiar debemos hablar de arrepentimiento, de qué consiste, cómo lo hago. Y esto es una buena forma de cerrar para introducir el próximo. Yo necesito arrepentirme de mis pecados, de aquello que ha violado la ley de Dios. Y entonces, en base al sacrificio de Cristo en la cruz, yo puedo ser perdonado. Mi vida puede entregar a Dios y Dios puede entregarme su vida eterna, con la cual yo puedo comenzar ahora el proceso de santificación, que es mayor cambio. Y el texto de la palabra nos dice que nosotros vamos contemplando a Dios, o contemplando como con el rostro descubierto la gloria de Cristo, y entonces vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Es una transformación del Espíritu que ocurre en la medida en que yo entro en relación con Dios. Y eso me ayuda a cerrar y a introducir acerca de aquello de lo cual quisiéramos seguir hablando en un próximo programa. Así es, muchísimas gracias por tus aportes valiosos en el día de hoy, y gracias por esta nueva serie que iniciamos con tu guía y obviamente con todas las informaciones que siempre tienes para nosotros. Bueno, gracias Elaine, y gracias a usted que nos ha estado siguiendo todos estos años para algunos de ustedes, o días o meses para otros, pero aquí estaremos por algún tiempo, hasta que Dios nos permita. Así es. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, le extendemos la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana.